En el siguiente video vamos a integrar el desarrollo de la prueba T para muestras independientes y para muestras correlacionadas. ¿A qué nos referimos con muestras independientes y muestras correlacionadas? Muestras correlacionadas sería una misma población evaluada en dos momentos distintos. Por ejemplo, cuando realizo un experimento y hago una aplicación pre-test, post-test, deseo comparar si existen diferencias significativas entre mis dos aplicaciones. Esta es una muestra correlacionada. Un mismo grupo evaluado dos veces, como en este caso de la base, que tengo mi evaluación bimestral 1, mi evaluación bimestral 2, sería una muestra correlacionada. Muestras independientes es cuando están asociadas a dos poblaciones distintas. En este caso, a lo mejor me interesa saber si hay diferencias entre los turnos, los alumnos del turno matutino y los alumnos del turno vespertino. Son grupos que pueden estar presentando una misma evaluación, un examen bimestral 1, pero que son totalmente independientes. Sería mi grupo A, mi grupo B, o mi grupo 1, mi grupo 2. En el caso de un ejemplo en el contexto de la investigación, sería aquellos estudios donde tengo un grupo control y un grupo experimental. Son muestras independientes ambos grupos, asociados a mis condiciones experimentales. Para el desarrollo de ambas pruebas, vamos a ingresar al menú Analizar, Comparar medias. Dentro de este menú Comparar medias voy a encontrar pruebas T para muestras independientes, prueba T para muestras correlacionadas. En primera instancia voy a desarrollar la prueba T para muestras independientes. En esta me pide que declare cuál es la variable que yo quiero contrastar. Debe de ser una variable de tipo continuo. En este caso a lo mejor lo que me interesa comparar es el promedio general. Y me pide una variable de agrupación. La variable de agrupación va a ser una variable categórica que me va a dividir mi población en los dos grupos que puedo contrastar. Como característica básica de la prueba T, siempre voy a hacer comparaciones entre dos grupos. Si requiriera hacer comparación entre tres o más grupos, emplearía una nova. En este caso mi variable de agrupación, variable categórica, es turno, la declaro. Me aparecen dos signos de interrogación. Tengo que definir cuáles son los valores asociados a mis grupos, qué son los valores con los cuales está codificado cada uno de los grupos en mi variable respectiva, en este caso turno. Mi turno matutino es 1, mi turno vespertino es 2. Entonces defino grupos. Grupo 1 está categorizado como el 1, grupo 2 es el 2. Esto no siempre va a ser así. Pudiese tener alguna variable, a lo mejor que me catalogue las diferentes carreras de una universidad, suponiendo que psicología está marcada con el número 5 y pedagogía con el número 10, y yo quisiera establecer las diferencias entre la carrera de psicología y pedagogía, tendría que codificar mi grupo 1 con el número 5 que corresponde a psicología y mi grupo 2 con el número 10 que corresponde a pedagogía. Esto va a variar en función de las variables que deseamos contrastar. Damos continuar y únicamente en opciones verificamos que el porcentaje del intervalo de confianza esté determinado al 95%. En esta versión y las versiones recientes, por lo regular ya aparece predeterminado el valor. Versiones antiguas del programa habría que definirlo a mano, por eso es importante verificar, dependiendo de la versión, que quede establecido el intervalo de confianza al 95%. Damos continuar y aceptar, y nos va a arrojar dos tablas básicas. En la primera me da mis estadísticas de mis datos de los grupos que estoy comparando.
En este caso mi variable es el promedio general, turno matutino contra el turno vespertino. Me da mi n, tengo 49 alumnos inscritos en el turno matutino, 51 en el turno vespertino, la media de ambos grupos. Aquí podemos ver que el turno vespertino está 3 puntos, casi 4, arriba del puntaje del turno matutino. Aquí es un buen indicador el ubicar la diferencia de medias, aunque no siempre condiciona que existan diferencias significativas ya dentro del estadístico de la prueba T. Puedo tener grupos con una diferencia muy amplia, que por sus mismas características de distribución, la n, no llegan a ser significativas, y grupos con diferencias muy bajas que sí pueden llegar a ser significativos. Aquí es donde no siempre la parte descriptiva va a estar sustentada en la parte inferencial. Tenemos la desviación, es muy similar, y el error de medida. Posteriormente tengo ya el resumen de lo que es la prueba T para muestras independientes. Aquí, al ser muestras independientes, tenemos que corroborar primero un principio básico de la estadística inferencial: si existe o no existe homogeneidad de varianzas. ¿A qué se refiere esta parte de la homogeneidad de varianza? Si mis varianzas son homogéneas entre los dos grupos del turno matutino y del turno vespertino, puedo asumir que las varianzas entre mis grupos son iguales. Si la varianza entre ambos es significativamente diferente, asumo que tienen varianzas diferentes, entonces no se han asumido varianzas iguales. ¿Esto cómo lo corroboro? Tengo mi prueba f y tengo mi valor de significancia. Si el valor es superior a 0.051, tomando en cuenta el valor de alfa que definimos, se asume que no existen diferencias entre los grupos. Si el valor fuera de 0.050 o menos, asumiríamos que sí hay diferencia entre los grupos, entonces no se asumen varianzas iguales. En este caso se asumen varianzas iguales, mi diferencia entre los grupos no es significativa. La implicación directa es que para fines de interpretación, en este caso, tendría que tomar los valores que están sobre la primera columna. El valor de f siempre aparece sobre la primera columna, nunca va a aparecer en la parte de abajo. Entonces necesariamente tengo que interpretar este valor para saber si tomo los datos de la primera fila o de la segunda fila. Posteriormente viene el valor de t, los grados de la libertad que convencionalmente determinamos a mano, y la significancia de la prueba T. Un error común al momento de hacer la interpretación es que para fines prácticos interpretan el valor de f, interpretan el valor de t, y como este valor de la significancia de f está al lado de t, en ocasiones lo asocian al valor de t. El valor de significancia de t es el que aparece de manera posterior a los grados de libertad. En este caso, el criterio es el mismo. Tengo .51. ¿Qué implicación tiene esto? Que no hay diferencias significativas entre mis dos grupos, pese a la diferencia de medias, que es de 3.56 puntos a favor del turno vespertino. Si yo quisiera interpretar de manera gráfica mis datos, tal como cuando calculo la prueba a mano, tengo mis intervalos de confianza. Tendría que trazar mi distribución, mi límite inferior correspondería a menos 14.48, mi límite al otro extremo de la distribución sería de 7.36, y bajo la lógica de aceptar o rechazar la hipótesis nula, tendría que contrastar mi valor de t. En este caso mi valor de t
se ubica entre los dos valores dentro de mi distribución, lo que implica que acepto mi hipótesis nula. No hay diferencias significativas entre los dos grupos. Bueno, ahora pasemos a la prueba T para muestras correlacionadas. Me vuelvo a ir al menú Analizar, Estadísticos descriptivos, Comparar medias, Prueba T para muestras relacionadas, y en este caso varía un poco el menú. Un primer par de variables que voy a comparar, mi variable 1, mi variable 2. Esto corresponde a las dos mediciones que quiero contrastar. A lo mejor lo que quiero comparar son los resultados de mi examen 1 en un determinado grupo contra los resultados de mi examen 2. El programa en este y en todos los análisis me brinda la posibilidad de generar múltiples comparaciones. Aquí únicamente voy a realizar la comparación entre el examen 1 y el examen 2. Si yo quisiera comparar el examen 1 contra todos los demás, los puedo cargar en un mismo momento y en automático me va a generar un análisis de la prueba T para cada uno de los pares que estoy comparando. Lo mismo ocurre en la prueba T para muestras independientes. Si yo, pasara a las evaluaciones bimestrales, las 6 de este lado, y defino mi variable categórica del turno tal como lo hice en el análisis previo, me generaría 6 tablas iguales a esta, una para cada una de mis evaluaciones. En este caso, para evitar confundir, vamos a hacerlo únicamente sobre un par de variables para poder revisar la tabla de salida. En opciones, vuelvo a verificar mi intervalo, le doy continuar y aceptar. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre las dos? En esta únicamente me da mis datos descriptivos, me compara la varianza entre los dos grupos independientes y me arroja los valores de T. En la prueba T para muestras correlacionadas me da una tabla similar a la primera, donde tengo mi par 1, examen 1, examen 2, media, n, desviación y el error, que son los mismos valores que tenía acá arriba. N, media, desviación y el error. Al igual que en la prueba anterior, aquí puedo ubicar que es ligeramente mejor el rendimiento del examen 1. Sin embargo, no sé si esta diferencia llega a ser significativa. Eso precisamente lo voy a verificar con el análisis de la prueba T. En la segunda tabla, al ser mediciones correlacionadas o estar correlacionado mi examen 1 o mi examen 2 con la misma población, me determina la n de sujetos, el valor de correlación entre mis dos evaluaciones. En este caso es una correlación baja que tiende a ser negativa, donde mientras una tiende ligeramente a aumentar, la puntuación de la otra tiende a disminuir. Es una correlación inversa. Posteriormente viene el resultado de mi prueba T, donde sí varía el formato. Aquí, al ser un mismo grupo con dos evaluaciones, obviamente la varianza del grupo no se modifica, por lo cual no me da el valor de F que me daba en la primera prueba para muestras independientes. Me da el valor de la media, la desviación y el error. Me da mi intervalo de confianza, el valor de T, grados de libertad y la significancia. Aquí el valor crítico para interpretar si hay o no hay diferencias significativas entre ambos grupos es este, donde mi valor aquí es superior a .050, lo que implica que no hay diferencias significativas entre mis grupos. Esta diferencia de casi 2 puntos no llega a ser significativa. Si lo quisiera graficar, sería lo mismo que hice en el anterior.
tendría que trazar mi distribución. Mi límite inferior sería de menos 6.3, mi límite superior de 11, y voy a contrastar mi valor de t. En este caso 0.56 es un valor cercano a 0, que también cae dentro de los dos intervalos, lo que implica que acepto mi hipótesis nula, en la cual afirmo que no hay diferencia entre mis grupos.